¿Cuánto puedes comprar con 50 euros? Hoy es el día para aclarar esas dudas y preguntas que pueden tener muchos de ustedes. ¿Cuánto cuesta hacer la compra en un supermercado acá en España? Exactamente en Gran Canarias. Hoy tenemos un presupuesto de 50 euros y vamos a ver cuántas cosas podemos comprar en un supermercado con esos 50 euros. Ojo, exactamente de cosas que se acaban semanalmente, porque hay otras que duran un poquito más de una semana. Así que vamos a entrar al supermercado, a recorrer esos pasillos y vamos a ver qué tantas cosas podemos comprar con esos 50 euros. Vámonos. Bueno, y como es ya de costumbre en el canal, obviamente esta vez no iba a ser la sección. Siempre que me cambio de país me gusta mucho comentarles cómo es el transporte, cuánto se gasta, cómo es vivir en esa ciudad. Y bueno, acá les traigo este video que lo vamos a dividir en dos partes, que la primera vendría siendo esta, que les muestro como que cuánto es el precio de la cesta básica acá en Europa y cuánto podemos comprar con 50 euros, si nos alcanza para una semana o no. Y bueno, la segunda parte sería donde les hablo del arriendo, cuánto se gasta en servicio y todas las demás cosas que se necesitan para vivir tranquilamente acá en España. Entonces, bueno, más nada que decir, vamos a darle rápido a esto, a ver qué podemos comprar con esos 50 euros. Bueno, ya nos encontramos dentro del supermercado. Bueno, escogimos el Mercadona porque es el mayor referente acá, todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe de él. Y pues porque realmente también tiene buena relación calidad-precio. Entonces, obviamente nos tenemos que venir al Mercadona. También porque nosotros habitualmente hacemos el mercado aquí. Entonces, le hablamos desde la experiencia de nosotros como consumidores. Entonces, vamos a darle. Sí, yo soy David y hoy estamos de compra. Estamos de compras. Llegamos a esta parte que es importante porque son las proteínas y es lo que hay que, o sea, como que lo que normalmente sale más caro. Entonces tenemos vacuno cerdo, 500 gramos, está a 4.20. Este es vacuno cerdo y esta es vacuno solo. Yo recomendaría como que más esta vacuno solo, 500 gramos, está en 4.20 euros. No vayan a hacerte la suma ahí, esto alcanzaría comes como más de una vez con esto, o sea, no comes como que una sola vez, te alcanza para varias veces. Filete de pechuga, 5,29 euros. Esto es algo también que te alcanza para varias veces. Aquí comes varias veces, como 3 o 4 días comes aquí, todo el rato. Entonces yo creo que para una semana estaría bien. Filete de pechuga y carne molida le decimos nosotros, o sea, súper alcanzaría. Igual tienes para hacerle varias presentaciones, puede ser así a la plancha, puede ser desmechado. Yo creo que ya con ese de proteína para una semana estaría bien. Igual tenemos carne como para guisar aquí, 8,39, o sea, ya ahí ustedes van viendo como que los precios y qué les resulta más. Creo que la carne es como que lo más caro. 7,11 euros, 7,11. Filete para panar, igual esto lo pueden hacer a la plancha bien. Pero yo creería que con la carne molida y el pollito estaría bien para una semana, todo el rato. Acá tienen chuletica de cerdo, escalopín de lomo. Este cerdo no está tan caro, 2,91, se podría llevar igual como para variar un poco en la semana y no está como solo pollo y carne. Pero ya ahí bueno, queda de cuestión de ustedes, o sea, si prefieren así o prefieren más pollito, carne. Pollito con papa, pollito con papa. Eso me gusta a mí. Pollito con papa, pollito con papa. 12 huevitos, 3,95. El atún, que es súper importante porque ayuda a resolver varios desayunos de la semana. Entonces obviamente 3 atún te salen en 3,90. Sería como que 1,30 cada atún. Bien. Una semana con atún. Bien, súper bien. La parte de los desayunos que es importante. Aquí tenemos pechuga de pavo, 400 gramos. Estos serían 3,90 euros. Obviamente porque uno tiene que hacer su desayuno y hace falta el jamoncito. Aquí obviamente hay variedad, hay cositas más baratas, pero yo creería que esto alcanza como para más de una semana. Igual tenemos así como individual, también pechuga de pavo. Este vale 2,20 euros, 200 gramos. Esto alcanzaría como para una semana. Gouda, quesito Gouda para los sandwichitos. Ahorita vamos a ver el precio de los panes. Estos son, ¿cuántos gramos? 250 gramos. Están en 2,40 euros. Está bien, para una semana esto está bien. Es que yo siempre les recomiendo que los lleven así, porque si los llevan de a dos, entonces como que a veces, no tanto el queso, sino el jamón se pone como babosito.
Salchichón cular ibérico. Tremendo salchichón, ¿no? Sí, a Miren lo... esto es como similar al diablito allá en Venezuela. Paté de jamón es esto. Es como similar, o sea, no es igual, pero sí se parece. O sea, si extrañan el diablito y les gustaría comer diablito y no pagar un precio excesivo quizás en un supermercado donde vendan comida venezolana, paté de diablito. Este vale 1,10 euros. No está caro. Harina de maíz blanco. Esta está en unos 60 euros. Esto alcanza como para una semana. 16 rebanadas de pan integral, 0,95. Súper barato, ¿no? Y aquí comes una semana totalmente. O sea, entre la arepa, por lo menos para nosotros, la arepa y el sándwich, como que ahí varía. Sería... Está este integral. Y este blanco. Este es el que lleva mi mamá normalmente. Siempre menciono a mi mamá porque mi mamá es la que se encarga de las compras. Entonces aquí yo de salido. Pan blanco sin corteza, si usted es más quisquilloso, 1,15. Esto es un poquito más caro. Fajitas de avena. Estos, los wraps de avena. Estos son los que yo normalmente llevamos porque bueno, ahorita ando un poco fit. Y estos están buenos para lo que se quiere. Estos son 6 tortitas y cuestan... ¿Qué vale esto? Tortillas de avena. 1,95. 1,95. Vayan sacando cuenta ahí. El corn flakes. Aquí le dicen copos de maíz. 1,55. Está barato. 0 azúcar. Esto dura bastante. Esto puede rescatar una mañanita que estés apurado. Un cornflakecito con leche. La leche sin lactosa. La unidad está en 1,1 euro. 1,01. Y está el paquete de leche entera que vienen como, ¿qué? 2, 4, 6. Vienen 6. En 6 euros. 1 euro cada uno. Básicamente, barato. Dependiendo de qué tanto usen leche, les vendría bien su porción de leche semanal con 1 litro. Yo creo que estaría bien. Recuerden que esta compra está, o sea, como que especificada en cosas que normalmente siempre se te acaban semanal, porque hay cosas que no se te acaban semanal y obviamente no las pongo en esta lista porque son cosas que te duran mucho más tiempo, ¿no? Como puede ser el jabón para lavar, el lavaloza, la pasta de dientes, entre otros. Aunque no es algo que normalmente uno siempre lleve, pero siempre hace falta como que su gustico. Es como similar al Dorito. Nachos. 150 gramos. ¿Esto sale qué? Nacho. 0,90. Y la salsita de queso, que también está rica, 1,65. Esta que es como un chihui, pero como picoso, 1,65. Está bueno, se lo recomiendo. Si quieren chuchar esto con esto, estamos adictos a eso ahorita. La Pringles, 1,95. Esto se lo muestro básicamente como para que ustedes tengan una idea de cuánto sale como chuchar, pero no es que uno compre eso toda la semana. Pero si hace falta de vez en cuando su gustico. Sal fina, 0,40. Esto es algo que no se compra todo el tiempo, así que azúcar blanca 1 kilo, 1,75. Azúcar blanca, 1,75. Mayonesa. La mayonesa, muy importante, que no puede hacer falta la mayonesa. Esta de 240 mililitros está en 1 euro. Está bueno, está bueno. Yo creo que con esto, o sea, a lo mejor no alcanzaría por una semana, pero sí te resuelve. Bueno, nosotros normalmente siempre llevamos esta. Y debe estar entre los 2,50 euros igual. O sea, porque aquí no tiene precio aquí. ¿Dónde está el precio? Vamos a poner 2,50 euros. Ketchup. 1,15, barato, y esto alcanza para más de una semana. Todo el rato. Espagueti largo. Estos son 1 kilo, que esto obviamente te dura una semana. Si lo varías con arroz o con otras cosas, 1,25. Aquí tienes otro tipo de espagueti, pero básicamente lo mismo, lo que cambia es la forma. Entonces estos son 500 gramos de pene. 500 gramos de pene. Hay que verle la cara, 500 gramos de pene. Este cuesta 0,80. Pero yo voy a llevar solo larga porque tampoco es que por lo menos yo sea muy pastero. Muy penero. Muy penero, yo no soy muy penero. 1 kilo de arroz, 1,25 euros. Esto alcanza para más de una semana. Todo el rato.
esto sí. Aceite de oliva, 750 mililitros, 18,55 euros. El diablo. Aceite de girasol, esto es 1 litro, 1,60. Obviamente esto es algo que tampoco se compra semanalmente. Pero como para que ustedes tengan una idea más o menos de cuánto se... El café, para los adictos al café, que no pueden empezar la mañana sin café, obviamente no puede hacer falta. 3,70 euros el Tirma. Bueno, este es el que compramos en la casa, no es tan malo. Pero igual tienen instantáneo, tienen como de cápsulas, o sea, ya va a variar dependiendo de sus gustos. Pero 3,70 euros. Uvas, 2,77. Y las fresas, 3,38. 3,38 euros la fresa, ¿está bien? Si eres flojo como yo, aquí tienes una sección como de ensaladas que ya vienen hechas. 2 euros, 1,10 euros, hay como de todo un poquito. Romana. Si no, compran para hacerle. Esas son cosas que son importantes y no pueden hacer falta en la semana y que obviamente se compran semanal porque si no, si compras en cantidades como para 15 o un mes se te dañan muy rápido. Entonces obviamente tomatico, todo esto lo pesan en la caja, entonces les doy el precio al final. Yo creo que con 2 o 3 tomaticos estaría bien. Para una semana. No come tomate ahí. Estaría bien. Esto lo compran ustedes que si una vez cada 2 meses, porque esto rinde demasiado. ¿Esto qué vale? Ajo morado, 1,85 vale este. Ahorita necesitamos porque en la casa tenemos 1 kilo de papas. Estos 5 kilos que valen, 1 kilo vale 1,50. Entonces estos 5 kilos valen 7,35. Está bien, y esta parte te alcanza por más de una semana. Todo el rato, pero es demasiado. O sea, para una persona sería demasiada papa. Cebolla, 2 kilos de cebolla, 4,30. 2 kilos de cebolla, 4,30. Y esto obviamente alcanza para más de una semana. Entonces tienes como un mes de cebolla ahí. Entonces yo le recomendaría que lo compraran como más pesadito. Zanahoria, ¿qué vale esta zanahoria? 1,91 euros. No, pero esta zanahoria viene como con tierra. Mami, ¿en cuánto sin la tierra? Sin la tierra, ¿en cuánto me la dejas? Brócoli lavado. Esto está en 4,95. 200 gramos. En 4,95, ¿qué, mami? Disculpe. Ah, no, 4,95 el kilo, Ah, 200 gramos, 1,40. Está bien. Detergente para lavar la ropa. Estos son, bueno, dice que da para 50 lavadas. Estos serían 3 litros de detergente. 3,40. Esto le dura más de una semana. Básicamente les muestro el precio para que tengan una idea más o menos. 3,40 euros. Súper bien. En Chile es más caro. Suavizante para sacar el jabón, obviamente. Esto vale unos 75 euros. 80 lavados, dice. Esto obviamente es algo que no se compra semanal tampoco, entonces así que no lo añadimos a esta lista, pero igual les muestro los precios. Lavavajillas está en 3,35. Bueno, casi que igual que el mismo precio que el detergente, ¿no? Qué loco. Bueno, me imagino que por la marca también habrán unos más baratos, pero este está en 3,35. Esto no se compra semanalmente, entonces se comprará casi que cada 2 meses. Porque dura bastante, pues rinde bastante. Friegazuelos, esto sí, esto dependiendo de la cantidad de veces que limpian ustedes en su casa diario, pero yo esto casi que todos los días utilizo, así que esto sí sería una compra semanal. Esto vale 0,95, cuesta esto. El limpia sin esquinas, este es de 6 rollos, 2,30 euros. Esto es algo que obviamente casi que se tiene que comprar semanal, entonces esto sí lo vamos a meter. Porque, bueno, todo depende de cuántas veces hagas tú en el día. Eran show de 2 en 1. 4,45. Esto obviamente dura más de una semana. Aunque a mí me duraría una semana porque yo me lavo el pelo todos los días. Entonces esto duraría una semana, 2 máximo. 4,45 euros. Les muestro este porque obviamente este es el referente. Todo el mundo conoce el show de pero hay otros que pueden ser como más económicos. Puede ser este champú con miel y no sé qué. Este vale 1,80, mucho más barato. Jabón Dove, vuelvo y les digo, les muestro este porque obviamente todos conocemos el Dove. Y este vale 3,30 euros. Y esto es algo que, bueno, dependiendo de cuántas veces se bañen ustedes, también hay cositas que van a depender de ustedes. Entonces yo creo que esto sí sería una compra semanal. 3,30 euros vale esto.
Cuando mucho, cada 15 días puede ser también. Pasta de dientes Colgate. Esto vale 1.85. Y esto obviamente dura más de una semana. Cepillos de dientes 1 euro. Barato. 1 euro de marca desconocida. El Oral-B está De marca de dudosa 2.60. procedencia. Sí. ¿Qué dólar sería eso? Bueno, ya terminamos con la compra y gastamos un total de 42,74 euros. Nos faltaron aproximadamente 7 euros para llegar a los 50, que obviamente si hubiese metido algunas cositas que les mencioné, si llegaba a los 50, poquito más, 50, 52, 53, pero eran cosas que ya tenía en casa, entonces obviamente no iba a comprar más de lo mismo porque ya tengo, ¿no? En conclusión, yo siento que de 100 a 150 euros aproximadamente se gastaría por persona para una quincena, tal vez, dependiendo también de qué tantas cosas metan ustedes adicional a lo que vendría siendo la cesta básica, que fue lo que les mostré aquí, que son los abarrotes, la proteína, los lácteos y uno que otro gustico por ahí. Entonces yo diría que quincenal estaría entre los 100 y 150. Ya de ahí en adelante va a depender mucho de su dieta, de sus gustos, de las cosas que quieran meter, de sus preferencias, etc. Obviamente si les gustaría ver otro video similar en otras cadenas de supermercados y ver cuánto gastaríamos con estos mismos 50 euros, cuántas cosas compraríamos, no olviden comentarlo acá abajo y obviamente suscríbanse al canal. Denle like al video, que de esa manera me estarían apoyando. Yo soy David, hoy estuvimos de break y un besito, se les quiere, bye.